Hola colegas, ¿cómo les va? El día de hoy, en este video, voy a tratar de acercarle a todos aquellos que están interesados en ventilación mecánica, en niños críticos, un poco una aproximación a cómo yo entiendo la mecánica respiratoria. Es un teórico que di en facultad, a posgrados en formación de la universidad, pero creo que trato de acercar esto a eh, cualquiera que tenga interés en analizar y comprender qué es lo que sucede cuando hay falla respiratoria en un niño, pero además qué es lo que intentamos hacer, ver, evaluar, diagnosticar y tratar, manejar en un niño cuando tiene una enfermedad crítica y sobre todo una enfermedad pulmonar crítica o respiratoria, hablando en general. Voy a compartir pantalla para mostrarles esta presentación. Como les dije, esta fue una clase que di hace poco en facultad. Es un tema que es de mi gran interés. Haciendo un poco de memoria, preparando la clase y estas diapositivas, yo me doy cuenta que la primera pregunta que me hice fue al entrar en el mundo de los cuidados intensivos pediátricos, hace más de 10 años, yo quería comprender qué era lo que era normal. Porque cuando uno entra en cuidados intensivos pediátricos y empieza a trabajar, a tratar de mantener vivos estos niños con el menor daño posible, eh, empieza a ver números, gráficas, eh, un montón. Y realmente uno se ahoga en eso. Y es difícil de comprender qué es lo que está sucediendo con los números del display de los ventiladores modernos. Pero la primera pregunta era, ¿qué es lo normal? O sea, ¿cuál de todos estos números que me da el display, cuál de estas curvas es la curva normal? Y así sucedió que no encontré fácil respuestas. En realidad, en medicina general no solemos estudiar mucho la normalidad. Pero un camino para estudiar la normalidad era también investigar en niños, este tema en niños sanos. Estas son cuatro artículos. El de arriba, el de mecánica respiratoria en pacientes ventilados críticos, es un texto que tiene 10 años, 2014, escrito por Dean Hess, editor jefe de la revista Respiratory Care, que es bastante importante en nuestro ramo. Pero después hay esos tres otros artículos son nuestros de un grupo de investigación. Y ahí está Pablo Cruces, por ahí también Franco, otros colegas, Federico Cristiani, Javier Martínez, son colegas uruguayos y chilenos que empezamos a tratar de responder estas preguntas hace muchos años. Hace muchos años empezamos a medir mecánica, a medir qué era lo que sucedía mecánicamente con los pulmones injuriados y tratábamos de ver qué era la normalidad. De ahí está el estudio a la derecha, depende de cómo lo estén mirando, pero lo primero que medimos era cuál era el patrón mecánico de los niños con bronquiolitis grave, que son los niños más frecuentes ahora en los inviernos, y también en niños que se iban a operar por otras causas, no tenían fallo respiratorio primario, sino que lo inducían los anestesistas para operar, para que los cirujanos operen, y aprovechamos para medir. Y midiendo uno aprende mucho, aprende, genera nuevas preguntas, así que si tienen tiempo, léanlo. Pues el de más abajo es uno de los más recientes. Ahora espero que podamos publicar este año un par más, que eso ya son análisis secundarios un poco más avanzados, pero mecánica respiratoria creo que es el tema que si a mí me preguntan cuál es para ayudar a comprender qué es lo que sucede, me parece que es este el tema en UCI pediátrica, el tema ventilatorio. Ustedes pueden buscar en este canal, entre paréntesis, ojalá que se puedan suscribir, que pongan la campanita esa para que les lleguen mis videos y las cosas que yo divulgo a través de este medio. Pero si ustedes ven ahí, hay eh, otras clases que he dado sobre los distintos compartimentos respiratorios. Esta clase en particular no es focalizar en el fallo respiratorio extratorácico, o sea, son niños en ventilación mecánica invasiva, son niños que están con un tubo traqueal y en el cual se conecta el ventilador y uno intenta analizar un montón de las cosas que están sucediendo. Entonces, mucho de lo que podemos deducir de esto son solo dos de cuatro compartimentos respiratorios, que es el intratorácico y el extratorácico, entendiendo este como todo lo que protege al pulmón o que lo recubre, que es la pared del tórax, son los músculos como el diafragma y el abdomen. Y voy a explicarles por qué es muy importante tener en cuenta este compartimento a la hora de hacer cualquier tipo de análisis un poco más adelante. Eh,
Así que busquen la clase de fisiología respiratoria que grabé hace un tiempo, que les va a servir para entrar a este tema. Dentro de estos compartimentos, el intratorácico, les dije, bueno, y acá empiezan a ver, ¿no?, los grandes números, palabras, letras. Deben saber que los niños tienen distintos tipos de resistencia al flujo de aire a nivel intratorácico. Lo más frecuente es pensar en las enfermedades obstructivas de la infancia, por ejemplo, o las enfermedades respiratorias de la infancia como siempre broncoobstructivas. La resistencia a la entrada de aire, en general, de la vía aérea gruesa, obviamente va a estar por el lado de la nasofaringe, muy importante en bronquiolitis, pero acá nos queremos focalizar en lo que es la resistencia al flujo de aire por el compartimento elástico, digamos, elástico, tóraco-pulmonar y viscoso, o sea, todo aquello que se opone a los fluidos, digamos. En todo caso es el aire, pero también hay características viscosas del tejido pulmonar que se oponen y que le generan resistencia a la entrada de aire. Saber que gran parte de las resistencias varían con la edad, la resistencia de las vías aéreas inferiores disminuye con la edad. Los niños más pequeños tienen mucho compartimento de resistencias intratorácicas. Y como les dije al principio, estas letras son las que uno tiene que aprender, ¿no? Q equivale a flujo, P, presiones. Ahí vemos cuáles son las presiones que tiene que hacer cualquier ser humano para tratar de respirar. MO es la que está a la altura de la boca, en este caso sería el ventilador, y la presión alveolar. Y luego el cociente es sobre el flujo de aire, obviamente inverso a las resistencias de la vía aérea. ¿Cuáles son las resistencias? Si la ven en la fórmula de más abajo, en las resistencias del sistema respiratorio está chest wall resistance, o sea, la resistencia que le genera la pared torácica, las resistencias que le generan el L-lung de pulmón y las vías aéreas. Nuevamente. No, que no panda el cúnico, diría el Chapulín Colorado, al tratar de explicar, pero bueno, estas siglas vamos a tener que aprender. Pero ¿qué es mecánica respiratoria? El título de esta clase es mecánica respiratoria. En realidad, mecánica respiratoria es matemática, ¿no? Es la matemática que hicimos medicina, que pensamos que la matemática no era lo más importante del mundo, quizás como colegas que hicieron otras ramas del conocimiento más vertidas hacia las matemáticas directas. Bueno, los que terminamos haciendo pediatría intensiva o cuidados intensivos no podemos zafar de las matemáticas en ese sentido. Y en realidad la matemática de la mecánica respiratoria es la expresión a través de gráficas, numéricas, fórmulas, mediciones, etcétera, algebraicas, digamos, de la función pulmonar a través de lo que miden los ventiladores, que son presiones y flujos. Esos son los ventiladores, lo que miden son las presiones y flujos, y miden eso también para calcular y derivar otras cosas, como por ejemplo el volumen de aire que ese flujo determina, la distensibilidad, las resistencias y el trabajo respiratorio. Acá, cualquiera que haga intensivo después de un tiempo, esto es el pan nuestro de cada día. Las propiedades elásticas más las propiedades resistivas de entrada a flujo de aire son todas estas diferentes deltas o diferencias numéricas entre, por ejemplo, la delta presión, el gradiente de presión que se tiene que hacer para entrar aire, el gradiente de volumen para y ambos determinan o están determinados por un proceso que es estático, que es la compliance o la distensibilidad del tejido pulmonar. Acuérdense que en algunos países se usa más el término de elastancia, que es la inversa de la compliance. En Uruguay, yo estoy acostumbrado a hablar de distensibilidad, compliance, como le quieran decir. Pero bueno, estas son las fórmulas más importantes, así que póngansela en la libretita de apunte. Compliance es la diferencia de volumen y la diferencia de la relación eh, inversa que tienen volumen y la presión en fisiología respiratoria. Viene de aquello de la ley de Boyle de hace un par de cientos de años. Comencemos con las presiones. Esta es una gráfica presurométrica en un modo controlado por volumen. Le digo al ventilador, bueno, inyectame tal cantidad de volumen y la presión generada, obviamente, es dependiente de ese volumen que yo seteé. Pero para tener idea, en Uruguay le decimos PIP a la presión expiratoria, en otros lados le dicen PEP, acá le diremos PIP. Y la PIP, que también es PIP,
en español, pero es la presión pico máxima alcanzada, PIP o PIM. Y después está el gradiente eh, del gradiente que se genera luego de alcanzar ese pico para llegar a una presión plato o presión meseta. Tengan en cuenta esto, las resistencias al flujo de aire van a estar determinadas en general, gráficamente las podemos deducir indirectamente a través de este gradiente de presión pico, PIP y presión plato. Esa es la parte resistiva del sistema respiratorio. Vamos a poder deducir a través de esa diferencia de presiones. La otra que podemos deducir y derivar es la compliance. ¿Qué es la compliance? Es según el volumen que yo quiera insuflar, se va a generar un gradiente de presión y ese gradiente de presión o driving pressure va a ser la presión que va a generar ese gradiente de presión que se genera, perdón, va a estar determinado obviamente en relación con la distensibilidad o compliance. Estas gráficas siempre son presiones en función de tiempo. No lo dije, pero el tiempo es de las olvidadas. Tanto los flujos como los tiempos son de las cosas más olvidadas y que yo en los últimos años he tratado de mirar un poco más y tratar de entender un poco más cómo determinan todo el resto de las mediciones. Eh, no voy a entrar en detalle hoy, pero sepan que hay mucha investigación. Lean los trabajos de Pablo Cruces, de Franco, de Chile, de que hay otros gradientes que que determinan también lo que son las resistencias viscoelásticas pulmonares. ¿Vieron la diferencia? PZ, una pequeña como eh, desviación del descenso y cambio en la linealidad del descenso de la pendiente de presión pico y la plató. Ese PZ también está cobrando cada vez más interés en fisiología. Un poco más adelante voy a hablar de eso también. ¿Sí? Así que esta gráfica, en un tiempo para los que están empezando en cuidados intensivos, si ventilan a un niño por volumen, modo volumétrico, esta va a ser la curva de presión utilizando una curva de flujo cuadrada, es el clásico de la fisiología respiratoria, bueno, es esto. Y esas son las presiones más importantes que uno tiene que ir a monitorizar. Estas presiones en realidad están determinadas por la ecuación del movimiento. Las ecuaciones del movimiento las conocen un montón los físicos y justamente la ecuación estas, ahí ven tres ecuaciones determinadas para otro tipo de entidades físicas, digamos, no para fisiología pulmonar, pero lo que hacen es describir el comportamiento de los sistemas físicos cuando se mueven, obviamente, en función del tiempo. En patología respiratoria, en fisiología respiratoria, hablamos de ecuación de movimiento cuando vinculamos las distintas presiones que generan este movimiento de aire desde el exterior o desde el ventilador hacia los alvéolos. Y las presiones del sistema respiratorio van a estar determinadas por las presiones que se deben gastar, entre comillas, para distender el componente elástico respiratorio y el componente resistivo. Para el componente elástico, obviamente, va a estar la compliance determinando qué cantidad de presión necesito, lo mismo que el volumen corriente. Y las resistencias al flujo de aire también. Así que estos gradientes, ustedes tienen que entender que lo que genera el ventilador es un gradiente de presión para que entre aire, así como yo hago ahora mientras que estoy hablando, un gradiente entre la atmósfera que respiro y los alvéolos de mis pulmones los genero a través de presión negativa o un gradiente de presión. Mi pleura es retraída a través del trabajo diafragmático de mi diafragma y si fisiológicamente estoy bien, voy a generar un gradiente de presión negativa. En patología respiratoria en una UCI, hoy en día los ventiladores utilizados o más utilizados por lejos, 99%, son a presión positiva. Así que ese gradiente es antifisiológico. En otras clases lo he explicado esto. Pero bueno, es clave entender que hay gradientes de flujo de gas hacia el pulmón y que están determinados por las presiones que alguien tiene que generar, en este caso el ventilador. Bien, un poco más desarrollada, aquí vamos a tener la ecuación de movimiento un poco más desarrollada, como les dije, y ahí vemos la presión ventilatoria o la presión muscular del paciente, aquellos niños que están en ventilación asistida controlada, que asiste a un niño que tiene ventilaciones espontáneas, obviamente parte de esa presión
para que se mueva el aire, para que se mueva el gas inspirado y el flujo. Para que haya flujo de aire lo va a generar el paciente, o sea que va a ser la sumatoria de ambas, la presión que hace el ventilador más el paciente, y obviamente volumen tidial, volumen corriente, como le quieran poner, compliance del sistema respiratorio, y cuando vean compliance RS significa de todo el sistema respiratorio. Acá no está disgregado lo que es la compliance de lo que es la distensibilidad de caja torácica y o abdomen incluso, y o pulmonar. Esto es la sumatoria de todas ellas, la resistencia al flujo de aire, el flujo de aire propiamente dicho, y después la presión que quedó del ciclo previo, que pueden ser dos: la PIP que yo estoy seteando, la PIP externa, más la PIP intrínseca que quizás se autogeneró por hiperinsuflación dinámica. Niños, esto es muy frecuente y puede tener muchísima PIP atrapada, de atrapamiento aéreo, PIP intrínseca o autopip. Y después la inertancia, que esto es prácticamente despreciable en lo que son los números macro, pero que viene determinado por estos procesos viscoelásticos que se dan a nivel del movimiento de aire. O sea, así que recordar que cuando un niño está en espontánea, la presión, cuando yo, por ejemplo, estoy generando esta ecuación de movimiento, me la pueden estudiar y sacar todos los factores solamente a mí, porque estoy utilizando los músculos y la ventilación depende exclusivamente de mi fuerza muscular. Pero cuando estamos en ventilación asistida, puedo estar respirando y generando presión, pero también el ventilado. Así que es la sumatoria de ambas. Vayamos a la presión alveolar. La presión alveolar, esta fórmula la saqué del Dinges, el libro del artículo ese grande, precioso, muy bien explicado. Estas fórmulas matemáticas eh, lo que hacen tratar de equiparar de cómo se calcula la presión alveolar. Y bueno, tiene que saber VSB, que es ventilación controlada por volumen, o PSB, controlada por presión, según el modo, la fórmula para llegar a un número de presión alveolar. Ahora vamos a ver que en realidad la presión alveolar no es exactamente lo que nos da el display del ventilador, pero sepan que la pueden calcular con estas fórmulas, que son diferentes entre ambos modos. La presión alveolar en realidad no la tenemos a cama del paciente. Lo que tenemos es una aproximación. Y esta aproximación le decimos la presión plató o presión meseta, que allá debajo se las puse, eh, se las señalé, que es la misma gráfica que les mostraba al comienzo. Y como ven en la fórmula a la izquierda, eh, pueden entender que conceptualmente esta presión plató, meseta, le quieran decir, aproxima la presión alveolar que hay a nivel alveolar. Y algo importante es, nosotros tenemos que pensar todo como tratamos de llegar todo a simplificar todo, pero en realidad patología respiratoria es muy compleja, la fisiología es muy compleja, hay un montón de cosas que ni entendemos, pero para medirla, o la medición que hagamos de presión plató, tienen que entender que en realidad es un resumen de lo que está sucediendo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Es un resumen, así que es el pulmón aireado que yo puedo medir a través de un sensor de flujos de aire y de presiones que está en el extremo de las tubuladoras de mi ventilador, acercándose al tubo traqueal. Eso es un resumen. Hay cosas que pueden cambiar o no y que ni siquiera podemos medir. Pero nosotros asumimos que la presión alveolar es la que nosotros medimos cuando tenemos un valor de presión meseta, y esa medición se hace cuando la insuflación es pasiva, quiere decir que no hay insuflación activa. ¿Y cómo lo hacemos acá al paciente? Haciendo una oclusión inspiratoria. Es una oclusión, es una maniobra de pausa inspiratoria donde están automatizadas un montón de ventiladores. Hay otros ventiladores que no están automatizados, hay que ir a apretar. Cuando está en insuflación, se insufla, uno aprieta, a menos que esté automatizada, y en realidad le da un tiempo, 0,5 o 2 segundos. Voy a poner énfasis en esto, 0,5 o 2 segundos, porque en realidad antes yo mismo, antes usábamos 3, 4 segundos, 5. Lo van a leer en los libros, pero cada vez, en realidad lo importante es hacerlo más corto, porque muchas veces puede falsearte la verdad, la verdadera presión meseta. En realidad, si hay fuga en el circuito, ¿no? En 4 o 5 segundos puede estar infraestimando incluso la presión generada. Y les voy a contar que esto que solíamos hacer siempre cuando el paciente estaba sin ningún tipo de esfuerzo respiratorio, teníamos más tiempo, el paciente estaba en parálisis muscular o algo,
pero teníamos más tiempo y además el paciente podía hacer algún esfuerzo y nosotros pensar que no servía para nada. Entonces tratamos de hacerlo lo más corto posible, 0,5 a 2 segundos, y ver y asegurarnos de que la insuflación es pasiva. Y algo importante es que uno logra a través de esta maniobra de pausa inspiratoria, pausa la inspiración y la entrada de flujo de aire, y tiene que cerciorarse, curva de flujo para hacer las mediciones, de que ese flujo llegó a cero, o sea que no hay flujo de aire entrando o saliendo del pulmón. Durante la ventilación controlada, ¿quién determina la presión alveolar, la presión meseta? Y ahí la ven, la presión plató es una conjugación de un montón de presiones, valga la redundancia, y también de volumen insuflado, volumen tibial. Así que las presiones que principalmente la van a determinar vienen dadas por la presión pico, la presión expiratoria, también las constantes de tiempo juegan su rol y los flujos de aire y el BT. Esta es la fórmula para que les guste un poco más matemática que a mí. Este es un muy interesante trabajo, salió hace un par de años en PCCM, en el cual empezaron a... Yo les voy a contar una anécdota aquí entre paréntesis. Durante muchos años yo, para medir mecánica al paciente, por lo general en la UCI usamos bastante presión control, pero bueno, cuando quería medir mecánica yo decía, bueno, tengo que pasarlo a volumen control, hago las mediciones, por ejemplo, la hago FI, después la paso a presión control. En realidad, no tenía mucho sentido, porque ¿para qué voy a medir? Cambiar el modo ventilatorio, que también funciona, como ven en las fórmulas, funciona un tanto diferente, para volver, o sea que la presión plató o meseta que yo mido y el resto de las mecánicas que yo mido, no sé cómo puede variar según un modo u otro. Quizás hay pequeñas variaciones que le hacen a... Bueno, el asunto que empezaron a medir de, y a correlacionar, a ver si podíamos medir en presión control, mecánica respiratoria, y medir esta presión meseta. Y lo que encontramos que en flujo desacelerado, si uno tiene tiempo, ¿no? Como son los modos presurométricos, si uno tiene la paciencia y mira, a la izquierda es una figura de Pablo Cruce que me prestó, y lo saqué de un artículo de él, pero él me lo prestó, que ustedes tienen que ir a ver, por ejemplo, dónde está, que la presión meseta, acá a la izquierda, ven, en el medio, digamos, la presión meseta comienza cuando hay flujo cero. Ahí hay un valor de presión que yo puedo estimar. Brevemente, otro mini paréntesis, acá están las dos componentes, ¿no? Friccional y viscoelástico. O sea, el friccional per se es la diferencia entre pico, este, y peseta. Bueno, es la primera parte friccional y la otra es viscoelástica. Parece que es poquito, ¿no? Poquitas presiones, pero hay una diferencia. Así que muchos ventiladores, si uno pueden ir al cursor, pueden ver la verdadera presión friccional y viscoelástica, también la pueden determinar. En resumidas cuentas, pueden medir en presión control mecánica respiratoria, hacer una oclusión inspiratoria, también una expiratoria, siempre y cuando el flujo esté en cero y no esté falseada esa medición por un flujo entrante de aire. ¿Está? Flujo cero, tanto sea por volumen control, la clásica medición de mecánica respiratoria, o por presión, no hay excusas para no medir. ¿Está? O sea que con flujos desacelerantes se puede. De hecho, Pablo Franco, el grupo chileno, muy potente lo que hay, midió en pacientes con distrés pediátrico, vio que en realidad, ya haciendo lo mismo, midió y encontró que la presión plató también la pueden estimar sin ningún problema. O sea que en condiciones cuasi estáticas como con flujo cero, uno puede medir mecánica muy bien, tanto sea por volumen control como presión control. ¿Está? O sea que les iba a decir, este artículo está muy bueno, léanlo, desarrolla mucho lo que es la diferencia PIP, PIP, presión PIM, vamos a decirle PIM meseta, pico meseta, y cómo ese gradiente de presión también puede tener muchos análisis que van a ser importantes hacer el día de mañana. Les muestro yo en un paciente la otra vez, como lo ven, están ventilado por presión, pero tenía un poco el flujo desacelerado. Se me ocurrió medirle, y miren, yo le medí, paciente que estaba obviamente con algunas asincronía, tenía un poco de esfuerzo. Sí, este es un Neumoven, que es un ventilador que hay mucho en Uruguay. Traté de hacer esperar que el niño, bueno, entrara así.
medir a ver si estaban espontáneas. Todos van a pensar que soy un... Y ahí medí, y si ven la presión ahí, en primeros 5 segundos, ahí me fijé más o menos gráficamente dónde estaban 19, 20 puntos de presión meseta. Muy por debajo del pico que estaba en 2021. Pero se puede medir meseta. Lo que les quiero mostrar es una maniobra de pausa inspiratoria que la hice en un niño con ventilación espontánea y en un modo con flujo desacelerado. Aunque fuera volumétrico, estaba desacelerado, que es muy, muy parecido. ¿Sí? A lo que les quería mostrar es ese. Agarré uno el otro día que estábamos tratando ahí, medí, estábamos haciéndole pruebas espontáneas, habíamos notado que la presión meseta había bajado muchísimo. Se había ido un niño que tenía como 27 de meseta y fue bajando. Y lo bueno que le medimos meseta con el niño con espontáneas, teniendo mucho cuidado y viendo, pero tenés una estimación de qué presión de meseta o estimada alveolar puede tener. Y obviamente también le pudimos calcular el driving pressure. Vamos a autopip, gran problema de los niños. Bueno, esta autopresión en general la generan los niños lactantes pequeños cuando tienen bronquiolitis, mucha broncoobstrucción, entonces cambian las constantes de tiempos en patología y va atrapando volumen de aire. Y eso lo podemos ver en una curva presurométrica, donde hay una diferencia. Cuando le hacemos una oclusión expiratoria, también lo podemos hacer y vemos que hay una diferencia entre la PIP seteada y la PIP total medida. La OFE me va a permitir, la oclusión expiratoria me va a permitir ver y evaluar con qué nivel de presión comienza el ciclo inspiratorio, o sea, con qué nivel de PIP estaba el paciente. Pero sepan, vuelvo al comienzo, como ven en la figura de la izquierda, que mucha de la autopip que pueda estar midiendo puede estar falseado. Algunos dicen PIP oculta esto. Hay muchos alvéolos que están directamente desvinculados, hiperinsuflados, o sectores acinales alveolares hiperinsuflados, pero que no están comunicados con la vía aérea. Entonces, esas presiones quizás no las puedo estar midiendo. Pero bueno, acuérdense lo del resumen. Cuando uno mide mecánica, mide un resumen de la función pulmonar, mucha de la cual no la pueden medir. Lo que les puede pasar, y eso es algo muy, muy importante, es que eventualmente, algo muy importante, decía, ustedes quizás pueda, y esto es lo importante de monitorizar rápida y seguido en el día, muchas veces uno mide, le da autopip, que no tiene tanto autopip, a un punto y ve la placa que está muy bien, seguramente haya autopip que no estoy pudiendo medir con mi maniobra. Eso es muy intuitivo, muchas veces esto es más avanzado, pero muchas veces uno puede ir subiendo a la pipa externa, vuelve a medir, ve que sigue sin haber autopip, sube un poco la pipa externa y hasta que no sube la presión, eh, seguramente lo que estaba uno es midiendo mucho de las presiones que hay en vía aérea. Sepan ustedes que en niños pequeños hay mucho colapso dinámico de la vía aérea. En inspiración hay mucha presión atrapada, se expira y se puede colapsar y uno no puede no medir el gradiente de presión, lo que muestra Tinges en este gradiente. Hay sectores en este gradiente, en este esquema, perdón. Hay sectores que pueden estar muy hiperinsuflados, con mucha pipa oculta, y en realidad no estoy pudiendo medir. Así que tiene sus bemoles la maniobra de oclusión expiratoria, puede que no estamos midiendo mucho, pero cuando hay, la hay y tengo que considerarlo en mi estrategia ventilatoria. Ahí arriba tienen también la fórmula. Presión media en vía aérea, el gran enemigo de la eh, hemodinámica. La presión media en vía aérea bueno, depende del modo, cómo la voy a tener que calcular, pero no se confundan con la presión alveolar. Parece perogrullo, eh, ahí quedó un error, en realidad es AW, no WA, pero no es la presión alveolar, es un promedio de presiones que hay en la vía aérea, no a nivel alveolar. ¿Sí? Como ustedes ven, es un promedio de las presiones que hay en inspiración y expiración, y por lo general los ventiladores esta presión te la tira automáticamente, ¿no? Te hace todos los cálculos tiempo a tiempo de presión aérea y es súper, súper importante para evaluar la oxigenación de nuestros pacientes ventilados. Esta presión para mí está buenísima en fisiología. Yo, para ser sinceros, nunca usé un balón esofágico en un niño, no tengo a mi disposición, en Uruguay no hay, pero sería como el estándar oro clínico para estimar la presión eh, pleural. Yo coloco un catéter, un balón, para medir, un barómetro, digamos, para medir
presión a nivel esofágico, ahí donde pega contra la pleura, y la pleura está y uno puede estirar. No voy a hablar de esto. Sepan que hay ventiladores que lo pueden hacer. Los que tienen NAVA, en mi país casi, creo que no hay NAVA, eh, ventilación asistida a través de actividad eléctrica diafragmática, pero esos catéteres suelen tener también un sensor para la contracción muscular, pero también presurométrico, y puedo medir presión. Sería ideal y uno podría estimar otras presiones a través de la presión eh, pleural que puedo estimar a través. Y en realidad eso me permitiría estimar la presión transpulmonar, que es la diferencia de presión entre la boca y la pleura, por ejemplo. Eh, lo que tendría que pensar que cuando hay flujo cero, cuando hay situaciones de OFE y OFE, la presión transpulmonar podríamos asumir en patología respiratoria que es la misma presión de distensión alveolar. Eh, para entender lo que es presión transpulmonar, es la diferencia, ¿no?, entre el alvéolo y la pleura, pero ustedes conceptualmente, y este que lo saqué, este esquema lo saqué del libro de Rota y Zimmerman. Ustedes, si uno pudiera simplificar el esquema de fisiología y estos gradientes de presiones transmurales que hay en fisiología respiratoria, hay un montón. Entre la boca y el alvéolo sería muy sencillo decir que hay solo una presión de entrada. No, hay muchos gradientes de presión que tiene que vencer. La transpulmonar es una, alveolar menos la pleural, que no puedo medir en la práctica clínica, por lo menos en mi hospital. Después está la transtorácica, que es la presión transtorácica, es la diferencia entre la pleural y la que hay en la boca. Y después la transmural, que es muy, muy importante pensarla, por lo menos, estar pensando cuándo va esta presión transmural a través del tórax, ¿no?, entre el alvéolo, el sector pulmonar y la boca, y que es como un resumen del pulmón y el tórax. Recuerden el tórax de estos distintos compartimentos. El tórax es como el gran olvidado. Niños, nosotros en UCI tenemos muchos niños edematizados con edema de pared, edema abdominal, eh, y estos impactan. Creo que en la siguiente diapo esto lo puse. Y esto creo que es una de las grandes enseñanzas que ojalá que se puedan llevar de acá. Voy a hacer una pregunta para los que hagan clínica, los que sean clínicos. ¿Cuántos de ustedes miden la presión intraabdominal cuando eh, están ventilando pacientes? Yo le voy a decir que no, que yo no lo hago siempre, voy a ser honesto. Pero sí en aquellos niños que tienen mucha gravedad pulmonar, pacientes chocados, sépticos, que están muy graves desde el punto de vista pulmonar, con distrés, que desarrollan distrés en la evolución. Bueno, no es mala práctica, al revés, medir la PIA, la presión intraabdominal. Acuérdense que nosotros somos un solo compartimento con múltiples tabiques, y el tórax y el abdomen están unidos a través del diafragma. Se estima que capaz que la mitad o más de la mitad de la presión intraabdominal se transmite al tórax. Piensen además que un niño en decúbito dorsal, más fácil que se transmita el tórax y todas las vísceras abdominales empujen el diafragma y eso llegue a gravitar sobre la función pulmonar. Normalmente la PIA está entre 5 y 10 milímetros de mercurio, puede oscilar ahí un poquitito, pero se necesitan pocas presiones para que entre obviamente, sufrimiento. Puede irse al doble y ya entra, puede hacer un síndrome compartimental abdominal, y ya la elevación de la PIA puede impactar a nivel de la función pulmonar. ¿Sí? Sobre todo lo que va a disminuir es la distensibilidad o compliance del sistema respiratorio. Eh, Mensaje: niños con enfermedad pulmonar muy grave, deterioro inexplicable, que tienen patología abdominal, tienen factores de riesgo para tener aumentada la PIA, por favor mídanla. Y consideren dentro de la presión que tienen que usar el ventilador que gran parte de esa presión no está gastada para distender el pulmón, sino que lo que está es para distender pulmón, tórax y abdomen. ¿Sí? Eso es lo que hace el ventilador. Flujos y volúmenes. Lo otro que miden los ventiladores son los flujos de aire. Ahí está el dios Eolos. Y este es en una de estas clases que yo les estaba recomendando, traté de explicarles un poco más el concepto de las constantes de tiempo. Y las constantes de tiempo van a estar en función de la compliance y de las resistencias de la vía aérea. ¿Qué son las constantes de tiempo? Bueno, Wesley Taylor es el tiempo que se reduce el volumen pulmonar luego de que se insufló en un 63%, 2/3, cuando pasivamente la expiración se vacía. Necesito dos de estos tiempos, de estas constantes de tiempo, para vaciar
casi el 90%, y para llegar a que se vacíe completamente necesito 4 veces más tiempo, 4 constantes de tiempo. Las constantes de tiempo son un número, es un tiempo, que son constantes en ese momento como para vaciar el pulmón, pero también para insuflarlo. Hay constantes de tiempos inspiratorias que son muy, muy olvidadas y que, como les dije, están a través de esa fórmula, ustedes pueden entender que están directamente relacionadas con la compliance y las resistencias. Y estos son claves. Las constantes de tiempo, algunos ventiladores te las calcula y te las va diciendo, pero básicamente lo que tiene que agarrar el ojo el clínico es de mirar las curvas, sobre todo las de flujo, que es la que yo puedo estimar cómo están las constantes de tiempo, o si para mi paciente son suficientes o no como estrategia ventilatoria. Piensen entonces qué pasa con la compliance aumentada o con las resistencias aumentadas. En la figura de arriba, curva de flujo en función de tiempo, y nosotros vemos qué sucede con las constantes de tiempo y con el flujo inspiratorio si aumentan las resistencias. Obviamente, si aumentan las resistencias, mis constantes de tiempo van a ser más largas, más duraderas, y voy a necesitar más tiempo para que se insufle y para que se vacíe. O sea que seguramente puede haber cambios, si hay un cambio de resistivo, digamos, en el flujo de entrada de aire o de salida, que altere las constantes de tiempo y por ende deban alterar mi estrategia ventilatoria. Lo mismo sucede cuando disminuye la compliance, por ejemplo. En el caso de un niño que fue desarrollando un distrés, si disminuye la compliance va a determinar que también disminuye. Si disminuye esta, van a disminuir las constantes de tiempo, va a necesitar menos tiempo el pulmón para insuflarse, entrada de flujo de aire y que ese gradiente de presión se logre. Es el pulmón duro, digamos. Por ende, si necesito, porque tengo problemas de oxigenación importantes, seguramente se desarrolle, se ven en la figura de abajo, pausas dinámicas inspiratorias. Quiere decir, hay un flujo inspiratorio que es más corto del tiempo inspiratorio seteado porque cambió la compliance y entonces seguramente hay un montón de flujo inspiratorio en cero, en el cual no hay entrada de aire. Esto hay que tenerlo en cuenta al momento de ventilar pacientes siempre. Por ejemplo, este lactante, este niño es una bronquiolitis ABRS, y miren lo que son las curvas de flujo. Curvas de flujo inspiratorias y expiratorias. ¿Qué les parece? Bueno, están insuficientes. Ustedes bien ven que a nivel inspiratorio no llega a cero, no llega ni siquiera a aproximarse a cero cuando cicla de expiración. Obviamente este niño necesita más tiempo inspiratorio para exhalarse y lo mismo para insuflarse, perdón. O sea que este TI seteado, que acá está en 0,70, seguramente deba ser aumentado para que haya entrada de aire. Y en la expiración, que este sí estamos más duchos los intensivistas, nosotros vemos que este escalón, digamos, esta exhalación que es insuficiente porque necesita más tiempo expiratorio, o sea que esto habrá que adecuarlo en aumentar ambos tiempos, el tiempo inspiratorio y el expiratorio, por ende va a tener que bajar seguramente la frecuencia respiratoria. Es el principal determinante de la hiperinsuflación dinámica. Este niño en cada ciclo expiratorio no solo no se insufla bien, sino que los que se insufla no se vacía y va atrapando aire y por ende va dejando presión atrapada. Esto es una foto muy frecuente, se va a ver mucho en la UCI si uno lo busca y va a tener que determinar que nosotros cambiemos nuestra estrategia ventilatoria. Este es otro, mm, tomo un mate y de fondo, acá a media cuadra hay tambores. Si quieren venir a Montevideo, vénganse y escuchan tambores. Y incluso le podemos hacer tocar tambores en Montevideo, candombe. Mientras que escucho el candombe y me tomo un mate en esta tarde, les muestro, esto es del libro de Fisiología Respiratoria, de Fisiología de Ventilación Mecánica, de los doctores Castillo y Cruces. Fue una gentileza de Pablo dármelo, está muy lindo esto. Y ustedes ven en el lado izquierdo un poco lo que le pasaba al lactante que les mostré en la vida real, un tiempo inspiratorio insuficiente, no se llega a insuflar este sistema pulmonar, y en el otro, no solo que llega a cero, sino que ya hay un momento que hay flujo cero, o sea que también es un TI que podría cortarse. Hay un montón de momentos con flujo cero. Estos son clásicos de la pediatría. Vayamos al volumen corriente. Los ventiladores no miden en general volumen corriente. Lo que miden son estimaciones de flujo y de presiones que van a determinar, matemáticamente van a generar cuánto volumen de aire está siendo insuflado.
Miren este ejemplo y es algo de lo que yo más veo, está muy bueno en ventilación mecánica, y es cuando hay una escalera, digamos, entre la presión pico y obviamente en el pico flujo expiratorio, ¿no? Disminuye, entra más en un ciclo que en otro, perdón, sale más aire que en otro. ¿Qué sucede cuando hay estos gradientes? Es muy fácil cuando uno tiene una curva de volumen, como la de abajo, que hay una escalerita, lo que hay es fuga de aire. Todo pediatra intensivista está habituado a que haya fuga de aire. Muchas veces los niños tienen inflamación de la vía aérea inicial y después baja esa inflamación, empieza a fugar la sed. Pero recuerden, recuerden que la fuga aérea puede no estar en la sed o ser perised, peritubo endotraqueal, sino que puede ser intratorácica. Esta gráfica es típica de los niños que hacen neumotórax brusco y tienen deterioro clínico. Bueno, si ven esa escalerita, esos escalones de presión, de flujo o de volumen, tengan cuidado y descarten que no tenga un neumotórax. La otra gran derivada, lo que amamos los fisiólogos respiratorios, por decirlo de una manera, la compliance. Mm. La compliance va a estar determinada, la capacidad de distenderse el pulmón, van a estar determinada por dos fuerzas, las elásticas y la de la tensión superficial. Gracias, surfactante querido, que te tenemos. Esto es, ya un poco les estuve hablando. Siempre sepamos que la Complan que nosotros estamos viendo es la de, en general, no tengo balón de presión esofágica, no tengo otras mediciones habituales a la cama del paciente, pero se incluye la del tórax y del pulmón, es un promedio de ambas. ¿Tá? Que pueden estar muy relacionadas. Así que recuerden que la Complan que medimos y calculamos a través de las mediciones de mecánica habituales son las generales, pero no voy a tener la de los distinta distribución de esa compliance. ¿Cuánto agrega de compliance una pared torácica, un niño con una toracopatía o si es por enfermedad pulmonar? Porque muchas veces es complicado. Y ahí tienen la famosa delta B sobre delta P y cómo acá pueden ver perfecto en la curva, en la gráfica, perdón, cómo tiene mucho que ver con el driving pressure. Este driving pressure, que es la diferencia entre la presión plató, que estimo a través de la oclusión inspiratoria, como de la dividido en menos la PIP total, que es la que estimo a través de una maniobra de pausa expiratoria. De ahí vienen las fórmulas de driving pressure. Driving Pressure, que está en boga desde el 2015, por suerte, pero no es sino otra manera de ver la compliance en mis pacientes, por lo que le estoy diciendo que está directamente vinculada a la Driving Pressure con la compliance. Digo 2015 porque fue el gran Marcelo Amato quien publicó en New England Journal of Medicine que la Driving Pressure sí se asocia a su elevación a una mayor mortalidad, que puede ser un lindo objetivo a tratar de tenerla lo más baja posible. Este gradiente de presión que habla del estrés pulmonar, tenerla lo más baja posible. Cuando digo más baja, el valor numérico, por lo general nosotros, a través de este trabajo de Amato, y también por suerte está siendo validada en pediatría, el grupo de Jesús Domínguez, otra vez Pablo Cruces, peruanos, midieron niños con COVID crítico y vieron que era 15 también, interesantemente. Y hace poco trabajo de Colombia, que está publicado el último mes, de Jaime Fernández, también un multicéntrico de Colombia, clínico, que vio que en niños con fallo respiratorio agudo grave, la driving pressure también se asocia a peores resultados si se eleva encima de 15, así que es un buen objetivo tratar de mantenerla por debajo. Ahora van a ver por unos números que tenemos de lo que hemos estudiado, es como 15 es un montón de presión, de delta presión que tiene que generar y como cualquier persona, yo seguramente estoy trabajando muy lejos de 10, o sea, muy por debajo de 10. El pulmón sano necesita muy, muy pocas presiones para distenderse. Pero bueno, la driving pressure puede ser guía de su ventilación. Miren qué lindo esta figura. Eh, Acá volvemos a las curvas PV de compliance, ¿no? Las PV, famosas PV, curvas de presión de volumen en función del tiempo, en el cual depende el lugar de estas curvas que se encuentre el sistema pulmonar, tóraco pulmonar que estoy ventilando, en dónde va a estar. Si va a estar en un lugar más cerca del cero, digamos, con colapso pulmonar, ahí mi driving pressure va a ser bastante más alto. Cuando bajan un momento mecánico, sobre todo la mitad de la
de la curva ascendente, seguramente mi driving pressure, seguramente no, es más bajo, el gradiente es menor porque tiene mejor complacencia. Recuerden que en la primera fase la complacencia disminuida es por colapso pulmonar y la última, la otra que también eleva mi driving pressure es en sobredistensión pulmonar. Es muy lindo este esquema y les ayuda a ver cómo la driving pressure me puede estimar cómo está mi compliance. Si está baja, tendré que echar mano de otras cosas para ver, que son intuitivas y medibles, fácilmente medibles, para ver en qué situación de baja complacencia estamos trabajando en promedio. Recuerden lo del promedio, que es lo que uno mide. Otra vez lo mismo, este de unos anestesiólogos está muy bueno. Ahí está el driving pressure. Acuérdense de medirlo en sus pacientes, mídanlo, midan esa presión plató, midan esa PIP total, mídanlo en presurométrica, en volumen, pero mídanlo. Te lleva 0,5 segundos y te dan un montón de información que te va a ayudar para titular tu ventilación mecánica y evaluar cuánto estás dañando a tu paciente o cuán grave está tu paciente desde el punto de vista mecánico. Este niño que les mostraba, estuvimos en un par de semanas y vimos el primer día, presión plató 28, driving pressure de 17, por ahí, ajustamos cosas, controlamos algunas otras, en 24 horas estaba la presión plató más bajita, estaba como en 22, el tercer día estaba en 17, creo, y el driving pressure también fue bajando, la compliance mejoró y se estuvo al cuarto día. O sea, te puede servir para saber si estás haciendo mal las cosas, bien las cosas, o a pesar de que estás bien, haciéndolas bien, tu paciente empeoró. Así que es muy informativo. Me dicen driving pressure, estoy pensando enseguida en compliance, en Jetta, en estas curvas clásicas. Resistencias, las inspiratorias y las expiratorias. Recuerden las resistencias inspiratorias. En pediatría estamos como acostumbrados todo el tiempo a hablar de resistencia expiratoria, de la expiración, pero la inspiración. Para salir del aire primero tiene que entrar. ¿Cómo me doy cuenta de esta presión resistiva a la entrada de aire? Pico meseta. Acuérdense, la diferencia entre pico y meseta. ¿Cuánta diferencia? Estoy hablando ya de la inspiración. La diferencia que nosotros tomamos como alta, cuando uno dice acá hay un problema resistivo de las vías aéreas, ¿no? Las vías aéreas, el ventilador está gastando mucha presión en las vías aéreas. Las presiones que nosotros marcamos como altas, yo te diría que más de 5 ya están altitas. Más de 10 no hay dudas que están altas. Y la presión, estoy hablando del gradiente de presión pico meseta. Eh, Pero lo importante, un volumen controlado, por ejemplo, lo importante en realidad es ver las tendencias, ver cómo estaban, cómo están ahora. Por ejemplo, un niño en volumen control que tenía una presión, una diferencial pico meseta de 5 y que me llaman a alerta a las 2 horas porque tenía 10, ¿qué puede estar? Bueno, hoy hubo un aumento resistivo grande, si yo mido, veo que ese gradiente, o sea, tengo que medir meseta y ver cómo está la meseta y no se elevó la meseta, porque si se subió el pico y la meseta, el componente elástico pulmonar o restrictivo pudo haberse afectado. Pero si es solo la diferencia pico-meseta, seguramente tengo un moco atravesado en el tubo o se me lo construyó intratorácico, no en el tubo, pero bueno, son cosas que uno puede ir haciendo y midiendo. Lo mismo con las resistencias expiratorias, ¿no? La diferencia entre plato PIP, pero tenemos que saber el volumen exhalado, el flujo exhalado. Bien, vayamos al work breathing. ¿Cuál es el trabajo respiratorio? Esta es derivada de la ecuación de movimiento. Ustedes ya la pueden intuir. Es la presión aplicada más la muscular en relación del volumen insuflado, las resistencias al flujo de aire, el flujo de aire y la distensibilidad. Depende el trabajo respiratorio que tenga que hacer, quién está trabajando, ¿no? Está el paciente respirando, está sin respirar, perdón, está sin respirar, quiere decir que el ventilador es el que hace el trabajo, o ambos. Recuerden que esta ecuación es importante. Entonces, para pensar a alguien que tenga mucho trabajo respiratorio, tendríamos que hacer diagnóstico de dónde está el principal problema. ¿Tiene un problema resistivo? Y bueno, acuérdense que si aumentan las resistencias, la vía las resistencias del sistema respiratorio, seguramente necesite más tiempos para inspirar y para expirar. Por ende, por ejemplo, mejor si uso frecuencias respiratorias más bajas y puedo usar más volumen corriente. Y esto va a estar determinado por las constantes de tiempo que tengo que monitorizar, como vimos antes. En cambio, si hay un problema restrictivo, elástico, tóraco pulmonar,
la driving pressure me elevó, la presión plató me elevó. Bueno, ahí voy a tener quizás, si eso más que nada elástico, quizás necesite bajar el volumen corriente, puede aumentar más la frecuencia respiratoria, porque también las constantes de tiempo se me acortaron. Pero bueno, en pediatría, lamentablemente, la mayoría de los más graves tienen predominio de ambas cosas. O sea que habrá que jugar ahí un poco, hacer malabares con el niño, con el ventilador, mientras que pase el BRS. Los estoy matando, pero lean este artículo. Acuérdense que ya no usamos tantas pausas respiratorias tan altas. Acá un poco ven en el diagrama B lo que es el componente resistivo, elástico y el componente umbral, que es la presión PIP total, donde está considerada la PIP seteada, la externa y la interna. Esto nosotros lo medíamos todos con volumen control. Ahora ya les dije que no. Las curvas PV dinámicas, las que están ciclo a ciclo, o flujo-volumen, en realidad yo las veo en las gráficas y me parecen que son bastante inconducentes. No me generan sí, mucho tiempo, o capaz que soy yo, que no me gusta verlas. Sepan que se pueden usar. También la grafica el ventilador. Yo en general no las uso, les voy a hacer, no las uso. Obviamente tiene mucha lógica, a ver, por ejemplo, el de la derecha, que uno usa un broncodilatador y el flujo expiratorio a la exhalación va a mejorar si responde. Pero en pediatría, como los que usaron, eh, en pediatría estoy hablando del niño menor de 2 años, puro, el que tiene una bronquiolitis grave, no responde a nada, así que yo no soy de mirar, la verdad, no soy de mirar esto. Pero sepan que te sirven mucho para ver si tienen secreciones, pero esta información también la podés sacar de la curva de flujo en función del tiempo habitual. Están ahí, hay gente que está muy salada y sabe mucho, no les puedo aportar más que sepan que las construye el ventilador a través de los flujos que mide los volúmenes. PV, curvas PV, antes tardábamos mucho rato, ahí usamos el software de los distintos ventiladores, construíamos curvas PV estáticas, hacíamos, ¿no?, los sistemas de la superjeringa, un montón de cosas. En realidad, yo en la práctica clínica no lo uso más. Lo estimo a través de las cosas que estuvimos viendo. Sepan que en fisiología normal las curvas PV, el fenómeno de histéresis, ¿no?, de cómo se necesita menos energía para la exhalación. Hay una disipación de energía cuando se insufla que hace que el pulmón vuelva o se vacíe por un lugar distinto del que se insufló. Em, ¿Qué le ibas a decir? ¿Qué les iba a decir? Bueno, el fenómeno de histéresis pulmonar, gracias a surfactante, bueno, son el promedio de las curvas PV. Yo en mi práctica clínica no las construyo, no estoy gastando tiempo en hacer PV estáticas ni semistáticas, no voy generando, tiene hay muchos colegas que lo usan, los respeto mucho, pero yo no lo utilizo, creo que puedo sacar la mayor parte de la información por cosas más dinámicas y de las gráficas clásicas que puedo aplicar en cualquier tipo de ventilador, sin tener que casarme con algún tipo de software u otro. Sigamos. Es medio obvio saber que hay que poner algo de PIP en los pacientes que están en ventilación mecánica. Este es un trabajo, es una gráfica que vimos cómo nosotros utilizamos esto, tiene unos cuantos años de hecho. No en todos los quirófanos se usaba PIP al ventilar pacientes. ¿Será que son ventilaciones muy cortitas? Entonces muchos anestesiólogos que no usaban PIP. Nosotros empezamos a medirlos, a esos que tenían 0 PIP, y les agregábamos PIP 5, como usamos en la UCI, y vimos cómo mejoraba la compliance. La driving pressure bajaba y mejoraba la compliance. Eh, Interesantemente, de las cosas más sencillas como medir normalidad, un niño con un tubo en la tráquea que está expuesto a ventilación mecánica, por la causa que sea, algo de pipa externa va a necesitar, porque si no va a estar tener deteriorada su distensibilidad pulmonar. Eso lo pudimos medir. Es bien lindo de ver en el sentido de cómo mejora la compliance con un poquito de presión de base y uno recupera capacidad residual funcional. Un poco estuve hablando en la cancha. Ustedes sepan, yo puse algunos ahí, hay muchas investigaciones por todos lados. Cada vez mecánica se mide más en condiciones de las reales en las que está el paciente. No hay que hacer un laboratorio dentro del box de los pacientes para medir mecánica. La mecánica se mide a instante, se analiza rápido. No es que, bueno,
Vamos a medir mecánico, estamos 4 horas para medir mecánica, hacemos análisis, hacemos un Ateneo detrás de cada medición. No, esto es cama del paciente, paciente en presión control, en volumen control, con estas condiciones, ¿no? Tratar de que el flujo llegue a cero siempre para saber que la meseta es bastante fidedigna. Obviamente, si mido una meseta y el paciente junto me inspiro ahí, bueno, seguramente esa presión de distinción no es la estática, así que tendré que hacer una medición en el momento que el niño no está respirando activamente. Van a haber otras utilidades. Uno puede estimar la fuerza muscular que tiene también haciendo estas pausas, ¿no? Hace una pausa, el niño inspira, puedo medir qué presiones genera y eso me sirve. Mucha gente de fisioterapia lo está investigando. Pero en la clínica, en la práctica clínica, en presión soporte se puede medir también. Presión soporte, si vuelve a cero el flujo y tienen un lindo monitor, lo pueden hacer y medir. Así que usen mecánica, pues en la cancha se usa y es muy, muy informativa. Y además les va a permitir entender. Fíjense, este cuadro siempre lo muestro. Son 4 niños que tenían el mismo diagnóstico de entrada a la UCI. Los 4 con bronquiolitis grave. Decían, tiene bronquiolitis grave. Ahora, nadie me puede decir que mecánicamente estos pulmones funcionan iguales. O sea que la mecánica va a estar muy diferente en cada uno. No es lo mismo un pulmón muy hiperinsuflado que otro con atelectasias, que otro muy colapsado tipo distrés, difuso. No puede ser y además tienen que medir. Yo, la mecánica respiratoria de las enfermedades, les diré que puede haber patrones en común, pero es la del paciente que te tocó en suerte. Creo que eso es el kit del asunto. Miren a la derecha el trabajo que hicimos. Miren lo que uno necesita de presión para distender un pulmón. Presión pico de 15, un niño sano con 5 de PIB y una driving pressure que está acá abajo. Presión plató y presión total promedio. La compliance, alrededor de la unidad es lo más seguro. Eh, Presión plató y la PIB total, ahí no está. Ah, está acá. Miren la compliance. Ah, está en la gráfica anterior que vi. Para hacerla concreta, para distender el pulmón, necesitan muy pocas presiones. Fíjense, esta tiene, por ejemplo, agarré acá, de mediana, no llegaban a 11 puntos de plató y agregándole 5 de PIP. Estos son niños sin autopip, solo 5 de driving pressure, 5, 6 puntos de driving pressure. Con eso uno distende un pulmón. Así que imagínense a alguien que está en 15, que está en 20, lo afectado que está la mecánica respiratoria. Pero miren, como contraparte, y esto te da una complianza alrededor de la unidad, como está abajo, ¿no? La complianza del sistema respiratorio 1, 1 y algo, de mediana a los niños que tienen PIP. Incluso si no le pones PIP, no está tan alejado del 1. Pero miren lo que es un niño a la izquierda, o son niños con bronquiolitis grave, RS la mayoría. Miren las presiones pico, y esto lo habrán visto cualquiera de ustedes. Tienen que levantar presiones arriba de 30 la mayoría. Estos de mediana tenían alrededor de 29. De presión pico, de presión plató llegaban a 24, de mediana, quiere decir que por momentos está muy por encima, y la compliance está bajita, está alrededor de la mitad de lo que tienen los niños eh, que no tienen enfermedad respiratoria. O sea que, así como una foto, a mí me dicen, bueno, a ver cómo está este niño. No, ingresó por un fallo cerebral. Decime cómo está la mecánica. Tiene un plató de 15. Plató de 15, yo ya digo, qué raro 15. Bueno, dale un poco más al rato. 20. Bueno, este se deterioró, este no es un pulmón sano, no te comas la pastilla que es un pulmón sano, este pulmón tiene la mecánica alterada y hay que ver por qué es que la tiene alterada. Capaz que fue reanimado con volumen, está en sobrecarga de fluido y el edema que tiene pulmonar y fue el colapso, pero la mecánica canta rápidamente los cambios clínicos. Si no mido en qué situación mecánica está mi paciente, seguramente tenga ventilación a siga. Pongo el seteo del ventilador como me parece, pero si no mido la mecánica, si no mido en qué situación está el paciente, seguramente me pueda equivocar y aplique una misma receta para las 4 placas que vimos recién y un poco que esté medio perdido, aunque piensa que esté bien, ¿no? Yo quizás puedo pasar la guardia sin gran problema, pero en realidad no hice mi tarea, que es hacer diagnósticos, actuar en consecuencia y proponer un manejo adecuado. Así que midan, actúen o no, quizás no es necesario hacer nada, y medir de nuevo el tiempo. Esto es en función del tiempo. La mecánica alterada puede estar muy alterada en el día cero de ventilación y a las 12 horas ya haber cambiado drásticamente. Sean activos en ese cambio porque les va a llamar, si no miden mecánica habitualmente y se empiezan a entrenar, les va a sorprender el grado de mejoría.
Lo que siempre me permite fijar también mecánicamente mi objetivo clínicamente es por qué lo intubaron. ¿Qué preguntas me hago yo? ¿Por qué lo intubaron? Y eso me fija objetivo. ¿Qué problema fisiopatológico tiene este niño? ¿Dónde está el problema? ¿Es resistivo? ¿Hay una pico meseta muy alta? ¿Un gradiente muy alto? ¿O es más que nada como el asmático? Hace unos meses tuve un asmático de una presión pico como de 38, una presión, diferencia, presión pico meseta como de más de 15 puntos, y ese niño a las 24 o 48 horas tenía un pico de 20. O sea, cuando hay un problema mecánico muy grave que lo llevó a más, la mayoría de los niños que vienen por fallo respiratorio primario, en las gavias, como decimos en Montevideo, tienen problema mecánico gravísimo, pero pueden cambiar mucho. Así que eso me va a determinar un montón de conductas. De hecho, si sé qué fisiopatología tiene el paciente y en qué situación mecánica puede estar, puedo identificar dónde está el problema donde yo puedo actuar. O quizás puedo identificar algo que yo no puedo actuar y tendré que esperar al tiempo que mejore. Tampoco quiero todo bien, ¿no? Y entonces tengo que calibrar la terapia. Esto es como conceptual a cualquier niño ventilado. Y lo otro es medir. Yo mido mecánico para ver cuánto lo estoy dañando. Si yo tengo un drive impression encima de 15, yo sé que a ese niño lo estoy dañando mucho. No quiere decir que con 12 no lo daño. Lo daño. Pero estoy dentro de los valores que nos fijamos como límite o epidemiológicamente hay límite, como para decir, o de seguridad, digamos. Eh, lo mismo que la presión plató. ¿Dónde está mi presión plató? ¿Se aleja, se acerca al 28, está lejos de 28? Si está arriba de 28, ya con 28 ya me empiezo a preocupar porque sé que cada ciclito respiratorio está dañando un montón. Hoy en día mi principal preocupación no es el volumen corriente, es evaluar la compliance, evaluar el driving pressure. Titulo mi volumen corriente según el driving pressure. No voy con una regla fija de lo ventilo con 6 a todos. Si yo tengo un niño que está con un driving pressure bajo, tiene, sí, supongamos 12, 10, 12, está alto, pero no tanto, y tengo un volumen corriente que me permite que no esté muy hipercápnico, que esté sin sed de aire, que esté bien oxigenado, a mí no me calienta mucho ser como rígido con eso de que hay que ventilarlos a todos con 6 ml kilo. De hecho, el 6 ml kilo es fisiológico, no me calienta. Puedo ir a 7 sin problema. Y además, recuerden que el ARS Trial de los 2000 lo que mostró era que más que los volúmenes corrientes bajos eran beneficiosos, era que lo que mataba y lo que hacía mal eran volúmenes excesivos encima de 10 o la presión meseta encima de 28-30. Ahí estaba el problema, cuando estaban muy altos, no tanto cuando estaban bajos. De hecho, la ventana dice que no sabemos qué sucede. Entre 6, 8, 10, no sabemos qué sucede. Así que primero suelo titular la ventilación mecánica según la meseta. No me caliento mucho con el volumen control, con el volumen corriente objetivo, pero sí con el driving pressure y la meseta. Por lo menos hoy, cuando grabo esto, en el año 2024. Eh, Así que veo la placa del niño, veo cómo es un pulmón claro, hiperclaro, sobredistendido, mido que tiene una compliance muy baja, seguramente esté trabajando arriba de la curva, en lugar de sobredistensión pulmonar. Ahí es lo típico que haya mucho efecto espacio muerto, haya mucha hipercamia en relación al deterioro de la oxigenación. En el otro extremo, sector colapsado, predominante, pulmones blancos, símil distrés, placa blanca, baja distensibilidad, mucho compromiso de oxigenación, no tanto de la ventilación, aunque sí también, bueno, eso seguramente me haga pensar qué puedo hacer con mi presión de base. Capaz que necesito subirla. Y ahí está el Stress Index, que es algo interesante, que no sé por qué tuvo una moda, pero después se dejó usar. Yo creo que, no sé, quizás confunda. Si ustedes siguieron un poco esta clase, van a entender que volumen control, uno va a la curva de presión y ven cómo está el índice de estrés, o sea, cómo impacta ese volumen insuflado, cómo hay reclutamiento, si hay reclutamiento tibial de inicio o no. Estrés índice uno habla de que la compliance está bastante estable durante todo el ciclo inspiratorio, durante toda la inspiración. En el caso de que sea mayor de 1, quiere decir que hay como un pico al final. Si ustedes ven, si estos entienden que es una curva de presión en función del tiempo, quiere decir que viene bastante lineal y al final de la inspiración, cuando está terminando la inspiración, hay un momento en el cual se eleva mucho la presión. La presión pico se eleva, pero sobre todo la curva se hace muy inclinada de golpe.
Eso seguramente le llamamos estrés índice de más de uno y habla de sobredistensión. Seguramente estoy acá arriba, a la derecha, en mi curva PB, y estoy gastando, tengo un globo ya muy inflado o más o menos inflado y parto de un lugar de mejor compliance que se deteriora al final. Eso es típico del que se está sobredistendiendo en cada ciclo tidial. En cambio, cuando hay un estrés índice menor de uno, quiere decir que gasto mucha presión al inicio, se dibuja como esta aleta de tiburón, bien, quiere decir que parten de un lugar de muy baja compliance, donde hay mucho gradiente de presión, mucho driving pressure, seguramente muy, o seguramente no, con baja distensibilidad al inicio del ciclo inspiratorio y después mejora, quiere decir que la compliance mejora. Bueno, seguramente hayan partido a ventilar y estén viendo una ventilación de este sector de baja complacencia, alto driving pressure, que después mejora. El Trends Index sirve mucho para titular mi PIP. Seguramente en la curva del medio esté bastante bien mi PIP seteada, tengo una compliance que se mantiene bastante estable durante todo el ciclo respiratorio, esté en el medio de la curva PB. En este caso, donde se sobredistiende en cada ciclo inspiratorio, seguramente tenga que bajar mi PIP, puede ser una estrategia, porque estoy sobredistendiendo el pulmón, estoy con un pulmón con mucha sobredistensión, y debajo seguramente tenga que elevar mi PIP. ¿Sí? Así que sepan que ventilación mecánica, cuando está muy grave el niño, porque cuando están sobredistendidos están muy, muy graves, ¿no? Hipercapnias grave, mecánicamente todo muy mal. Muchas veces, en vez de subir las perillas hacia la derecha y subirlas, muchas veces hay que bajarlas. Es lo que sucede con los niños con sobredistensión. Y en el caso de subir la PIP, es lo recomendable cuando el stress index está por debajo de uno. Cuando se dibuja esta aleta de tiburón, recuerdo, en la curva de en la curva de presión, en un modo volumétrico. No hay números fijos, recuerden las curvas que vimos antes. No, yo por lo general puedo arrancar, si me dicen, viene un niño de 6 meses, pienso cuánto es la frecuencia respiratoria normal para un niño de esa edad, estar alrededor de los 40. Igual sé que si viene con fallo respiratorio muy grave, seguramente la tengo que cambiar, ir adaptando a mis constante de tiempo, a la presión plató, a la driving pressure, a mi gasometría, al estado clínico del paciente, a cómo está de su disnea, de su falta de aire. Muchas veces la situación mecánica impide que pueda respirar cómodo el niño, está hipoxémico, está hipercámico, todos los grandes gatillos del sistema respiratorio, del centro respiratorio, y tampoco hay mandamiento. Y esto que digo que debo y puedo cambiar mucho es, cuando yo empecé UCI, la PIP, la presión expiratoria, muchas veces se cambiaba una vez por día. La driving pressure se monitorizaba con suerte una o dos veces en todo el ciclo de internación de los niños. No había una práctica eh, tan rápida, digamos, de todo el tiempo estar midiendo, todo el tiempo estar midiendo. En realidad, si uno mantiene una misma PIP, yo les diré que los pacientes que atendemos en el hospital, es raro que en el curso una enfermedad frecuente, como es el invierno, ¿no? Llamemos bronquiolitis aguda, grave, ABRS, adeno, lo que quieran, un ciclo de internación, yo sé, una semana, 3, 4 días de ventilación, 5, 10 días de internación total, perfecto. Seguramente los niños que nosotros atendemos no estén con el mismo modo ventilatorio todo el tiempo que esté en ventilación invasiva. Les voy a decir que muchas veces utilizamos el volumen control en el primer día donde se necesitan muchas presiones. Si yo estoy mirando muchas presiones resistivas, por cuando están muy broncoestudios los niños, eh, tienen que entrenarse. Bueno, y todos los colegas en nuestra unidad están entrenados en volumen control y en presión control. Y en un mismo niño puede un día volumen control, al otro día presión control. Realmente hay entrenamiento interesante que usamos mucho. Y lo mismo que las presiones, los volúmenes, los tiempos también se setean y se cambian bastante. Diré como regla general, un niño con mucha enfermedad restrictiva, resistiva al inicio, usamos volumen controlado, midiendo meseta siempre, sin mucho miedo a las presiones pico. Toleramos bastante presiones pico siempre y cuando la meseta no esté muy elevada. Y luego cuando el niño ya empieza a participar más, muchas veces mecánicamente no toleran estar en ventilación espontánea, ni siquiera una asistida controlada y tenemos que ir a parálisis muscular las primeras horas. 24 horas, a veces 36, pero cada vez usamos menos. Y luego, cuando el niño mecánicamente mejora y yo monitoricé y vi que está mecánicamente mejor, va a tolerar mejor respirar él y vamos a ir a modos, por lo general usamos presurométricos, presión control, asistida controlada por presión y en algunos niños también presión soporte.
Elijan el modo que quieran, no hay uno superior a otro, pero seguramente si, por ejemplo, hay un gran problema resistivo inicial y necesitan picos de 40, de 45, con presurométrica, seguramente vayan a necesitar presiones un montón para la inspiración y que no necesiten tanto para distender el pulmón. Y en los modos presionométricos, al ser la onda de de presión cuadrada, vayan a tener mesetas muy altas, vayan a tener que generar mesetas muy altas que no son necesarias. Así que como regla general les diré que los primeros 1 o 2 días en parálisis muscular, volumen control y luego rápidamente switchamos a presión control. No tengo un modo de preferencia, no uso los modos duales en general, no uso SIMB, no uso nada de eso. No son modos, me parece que cuanto más uno controles tiene que setear, más riesgo de que se equivoque hay. Los clínicos, nosotros nos vivimos equivocando, así que precaución con esos modos que antes se vendían como la panacea para el destete, no es la razón. Y yo con estos modos voy a la guerra. Presionométrico, volumétrico, sencillo, de toda la vida, un solo nivel de PIB. Es lo que por lo general me parece que uno puede monitorizar perfecto y manejarse con la mayoría de de los ventiladores convencionales. En realidad, esta era la charla. Se me hizo larga, dejé levantada la mano, la voy a bajar, no sé por qué quedó levantada. Pero bueno, quería que quedara esto condensado en este video. Ojalá que les sirva para manejar sus pacientes. Pónganme, pónganme debajo del video si quieren comentarios. Yo voy a tratar de responderlos. Si quieren, pónganle un like, lo que quieran, compartan. La idea es discutir. Y así como les digo siempre, capaz que hace 10 años yo usaba volumen control para medir mecánica y las pausas eran de 4 o 5 segundos. Bueno, hoy en día en realidad uso en modos más espontáneos, presurométricos, no me caliento, ¿no? Capaz que en 10 años les estoy diciendo lo opuesto y les estoy diciendo que este video, lo que grabé hoy en este video para ustedes, quizás estaba errado, pero bueno, es un poco cómo avanzamos en el conocimiento. Eh, Será hasta el próximo video y bueno, que lo disfruten. Chau, chau.